Mi nombre es Camila Alonso, soy licenciada en diseño gráfico. Vamos a esperar igual que se conecten, si se están conectando alguien más. Hola Nelva, un gusto. Bueno, les cuento un poco sobre mí. Eh, Soy licenciada en diseño gráfico, me especialicé también en todo lo que es marketing digital y social media. También en lo que es diseño UX UI. Acá en la Universidad de Palermo soy docente de la materia Comunicación Digital 2, en la cual vemos todo lo que es branding y diseño de páginas web. Así que bueno, eso es un poco mi trayectoria. Tengo mi propio emprendimiento, mi propia página en la cual brindo servicios de diseño gráfico y también de social media. Me especializo más que nada en lo que es branding o creación de marca. Y bueno, la idea de este webinar es ver o que se lleven por lo menos algunos contenidos de lo que es el branding y también la identidad de marca y cómo generar una buena experiencia en el usuario, ¿no? Con el branding. Así que, bueno, cualquier duda o consulta que tengan me mandan por chat. Igualmente al final de la presentación vamos a abrir un espacio de preguntas, pero bueno, si ustedes ven que yo hago alguna pregunta durante la presentación, pueden irme respondiendo por lo que es el chat para hacerlo un poco más interactivo. Así que, bueno, vamos a comenzar. Con lo que es diseño de marca y experiencia del usuario, cómo crear una identidad coherente. Denme un segundo que voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar con lo que es el branding. El branding es un conjunto de acciones que se realizan, ¿no? Para que una marca sea conocida y también deseada y para crear, digamos, una imagen positiva en la mente de los consumidores. Em, la idea del branding es que, bueno, que es el poder de la marca, ¿no? Es la esencia de una marca y es la percepción que tienen los consumidores de una empresa, producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, ustedes imagino que cuando yo les hablo de una marca como por ejemplo Nike, se imaginan ya esto de la pipa, del logotipo de la pipa, de todo lo que genera la marca a nivel de experiencia, ¿no? Que tenemos una marca, digamos, con trayectoria, nada, que genera en el público esto de la confianza, la lealtad, es una marca segura para comprar, tenemos esto de lo que es lo deportivo, que muchas, digamos, equipos de fútbol, equipos de otras disciplinas utilizan esta marca como suya, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que generar esto con el branding, ¿no? Que una marca sea fuerte, genere confianza, lealtad y un valor diferencial en el mercado. Eh, También esto del branding se basa en el concepto de que una marca debe ser planeada, estructurada, ¿no? Administrada y también promovida. Dentro del branding no solamente tenemos lo que es la marca en sí, sino que tenemos un montón de componentes
que construyen el branding. Por eso, cuando hablamos de branding, hablamos de toda la imagen centrada en la marca de la empresa, y también puede ser de un producto en específico. También podemos hablar de lo que es el branding personal, que es cuando se construye, digamos, eh, un, toda una historia, un storytelling de la marca personal de alguien, ¿no? Ahora después vamos a ver algunos ejemplos de estos diferentes tipos de branding. Obviamente que la idea del branding es que dar una imagen positiva y confiable de una marca, y que eso puede aumentar, digamos, el valor de los productos o servicios que ofrecen. Entonces, volviendo a estos tres tipos de branding, en realidad hay muchos más, pero vamos a centrarnos en estos tres el día de hoy, que son como los más importantes. Veamos. Tenemos tres tipos en este caso. El primero sería el branding corporativo, que estamos hablando de una construcción, elaboración y gestión de una marca del tipo empresa, ¿no? Y se concentra en definir los objetivos, la identidad visual y los valores de la organización. Porque hay que tener en cuenta esto de que, como les decía anteriormente, el branding no es solamente el logotipo, la identidad visual o la identidad marcaria, sino que se concentra en los valores, en la misión, en la visión de la empresa, en ese mensaje que quiere transmitir. Entonces, digamos, con todos estos conceptos, estamos hablando de algo conceptual, ¿no? Que la marca quiere transmitir, tenemos que lograr algo que sea coherente. Después tenemos el branding personal, que es el foco el foco se ubica en la persona y la manera que la percibe el resto gracias a actividades, acciones, funciones que realiza, transmite, comunica, lo que refleja en su imagen, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos después, pero acá nos estamos refiriendo a personas físicas. Cada persona puede tener su branding personal y cada uno puede monetizarse o crear, digamos, qué es eso que uno quiere vender. Sin ir más lejos, todos vendemos una imagen. Y bueno, esa imagen que cada uno de nosotros vende es el branding personal. Y después podemos tener el branding de producto, que puede ser un branding que se ubica, digamos, en lo que es, puede estar dentro del branding corporativo o puede estar por fuera, y es la aplicación de estos mismos objetivos o principios y estrategias dentro de un artículo o producto específico. Entonces, tenemos una asociación de un nombre, un símbolo, un diseño con un producto, que lo que necesitamos es crear una identidad reconocible para ese artículo y que obviamente tenga su propio mundo. Imaginen que dentro del branding es como, cada branding es un mundo y cada mundo tiene sus diferentes eh, componentes. Entonces, volviendo a algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos lo que sería el branding corporativo, que podría ser cualquiera de estas marcas, como Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Mondelez, Kellogg's, etc. Cada una de estas marcas, que son multimarcas, digamos, porque dentro de ellas tienen muchas submarcas, bueno, cada una de estas empresas tiene su propio branding, con su propia identidad visual, con sus propios colores, con su propia tipografía, con sus propios valores, ¿no? Pero dentro de ella tiene un montón de eh, submarcas que cada una tiene su propio branding de producto. Por ejemplo, agarremos el PepsiCo. PepsiCo tiene sus propios valores, su propia misión, su propia visión, ¿no?, de empresa,
que no va a ser la misma de Lay's, que es un producto que comercializa. Pero Lay's tiene su propio branding con su propio logotipo, sus propios colores y también eso que quiere vender o mostrar, digamos, en lo que es la marca, que obviamente va a ser diferente a cualquiera de las otras marcas que también tiene PepsiCo. Lo mismo pasa con el ejemplo, digamos, de Coca-Cola. Coca-Cola tiene esto de su idea de venta, ¿no? Que no va a ser la misma que tenga Fanta o que tenga Sprite. Entonces, cada uno de estas marcas tienen su propio branding. Y acá tenemos los dos ejemplos, el branding corporativo y el branding de producto. Entonces, sigamos con otro ejemplo. Un ejemplo de branding personal, tomando a alguien de acá de Argentina. Un ejemplo de branding personal muy exitoso, digamos, es Stephanie Demner. Ella pudo crear su propio mundo, digamos, su comunidad, transmitió autenticidad y una conexión con la audiencia que hoy en día la convirtió en un referente del mundo de la moda. O sea, ella trabaja con múltiples marcas que la eligen como representante y ella logró vender este estilo quizás medio naif, eh, dulce, ¿no? Pero también muy relacionado a la moda, al estilo. Ella fue modelo, entonces se supo vender, creó su propio branding personal y hoy en día hasta tiene su propia marca de cosmética. Entonces, digamos que es un muy buen ejemplo de branding personal donde supo cómo monetizar, digamos, su imagen. Pasemos a un ejemplo internacional. Tenemos el ejemplo de Elon Musk, que además de trabajar en Tesla, ha construido una marca personal en torno a la innovación y a la visión de futuro. Su personalidad excéntrica y ambiciosos proyectos lo han convertido en una figura icónica en el mundo de la tecnología. Y hoy en día, digamos que está como en el top de su carrera, ¿no? Y supo venderse muy bien para eh, lograr todo lo que logró. Tenemos otros ejemplos como pueden ser Steve Jobs eh, o cualquier marca, digamos, personal, ¿no? Que pueden ser muchos artistas que lograron vender una imagen, que a veces esa imagen tampoco corresponde quizás con su forma personal de ser, pero que logran con eso poder venderse y vender ciertos productos o servicios. Bueno, sigamos. Si tienen alguna duda, igualmente me escriben con lo que es por el chat. Dentro del branding, como había dicho, tenemos varios pilares, ¿no? Uno de los principales y más importantes a la hora de iniciarse con el branding es el naming. También la misión, la visión y los valores, pero digamos que para empezar, el naming. El naming es cómo vamos a nombrar a nuestra marca. Digamos que si queremos empezar con un emprendimiento o con nuestra marca, lo primero que tenemos que hacer es nombrarla. Entonces, para que sea importante un buen naming, digamos, lo principal es tener un nombre que sea memorable, que sea fácil de leer, fácil de escribir, para que a la hora de que nos busquen, eh, sea mucho más fácil. También tenemos que irnos orientando a nuestro público objetivo, que va a ser lo esencial para construir una
una marca sólida. Volviendo a esto del naming, bueno, el naming trabaja por sí mismo. Entonces, trabaja por sí mismo no solamente para el posicionamiento, porque hoy en día todas las marcas tienen un aspecto muy fuerte en lo que son las redes sociales, entonces tenemos que poder buscarlas y encontrarlas, sino que también tienen que tener una propuesta de valores y tiene que ser creativo, no tiene que parecerse a ninguna otra marca ya registrada, tiene que ser descriptivo, tiene que ser memorizable, tiene que ser fácil de pronunciar, importantísimo, tiene que ser breve y también tiene que ser vistosa. Esto de breve es un aspecto a destacar porque muchas veces lo que pasa es que se le ponen nombres muy largos a las marcas y después la gente se olvida. Entonces volvemos a esto de lo memorizable. También otros aspectos importantes de un branding, bueno, son la misión, que sería la misión de la marca, es a dónde, ¿por qué creamos esta marca, no? ¿Cuál es la misión que tiene la marca, qué problemas quiere solucionar a los usuarios? Después tenemos la visión, que sería cómo nos vamos a ver de acá, por ejemplo, a 10 años con nuestra marca, y los valores son esos elementos importantes que tenemos con nuestros usuarios o también pueden ser empleados y demás. O sea, ¿qué queremos transmitir? Queremos transmitir transparencia, lealtad, confianza. Bueno, esos son los valores de una empresa en lo que sería el branding. Entonces, bueno, acá una pregunta, digamos, para que me respondan en el chat. ¿Qué les transmite estas marcas? Por ejemplo, Coca-Cola y Apple. ¿Qué les transmiten? Diseño, propósito, ¿qué más? ¿Qué les transmite como marca? O sea, ustedes se toman una coca, por ejemplo, y ¿qué les da? ¿Qué sensación les da? Lo mismo si Apple confianza, Coca-Cola frescura y veneno. Bueno, podría ser tal cual. Bueno, lo que quiere transmitir Coca-Cola o lo que vende Coca-Cola, que es su branding principal, es transmitir felicidad. O sea, ellos en todas sus publicidades y demás, lo que te quieren transmitir es que vos te tomás una Coca-Cola y sos feliz. Eh, Apple lo que te quiere vender es simplicidad y también estatus, ¿no? Es una marca que transmite estatus. Y lo mismo pasa con Rolex o con alguna otra marca. Eso es lo que te quieren vender. Esa sensación que te transmite una marca, eh, eso es el branding. Bueno, gracias por responder en el chat. Sigamos. Como les había dicho, la identidad visual no es lo mismo que el branding. Cuando hablamos de identidad visual, hablamos de una representación gráfica, ¿no?, de lo que es una marca. Mientras el branding es un concepto mucho más amplio que contiene la misión, la visión, los valores, el naming eh, y, y demás, la identidad visual es una parte del branding, pero no lo define por completo. Entonces, cuando hablamos de branding estamos hablando de qué nos transmite y cuando hablamos de identidad visual estamos hablando de la marca. Entonces, acá tenemos un cuadro comparativo. El branding son las acciones para comunicar los valores de la marca y la identidad visual son los elementos gráficos que transmiten estos valores. Un ejemplo de branding son los olores en una tienda, los uniformes de los empleados, la música de fondo. Y de la identidad visual son el logotipo, los colores. Acá estoy hablando de logotipo, pero no es solamente el tipo de marca, digamos, como texto del logotipo, sino estamos hablando de toda la identidad marcaria.
Los colores, la tipografía y el packaging. Volviendo a un ejemplo de esto del branding. Hay algo que está estudiado, que por ejemplo en una vinoteca, ¿no? Si las personas que trabajan en esa vinoteca ponen música de jazz, logran vender más que una vinoteca que pasa a otro tipo de música. ¿Por qué? Bueno, por esto de del branding, ¿no? De qué quiere transmitir. Bueno, te están pasando una música de jazz, una música tranquila, algo como de relajación y demás. Y eso hace que el usuario, inconscientemente, tenga más ganas de comprar, por ejemplo, un vino. Como ese tipo de ejemplo, hay muchos más. Que no están hechas las cosas al azar. O sea, el perfume que ponen en una tienda de ropa no está puesto al azar, sino que algo te quiere transmitir. Fíjense en que hay ciertas marcas que tienen un perfume en particular que en otras no lo tienen, porque lo crearon pura y exclusivamente para ellos. Bueno, eso es parte del branding. Volviendo a la identidad visual, bueno, ¿qué elementos forman parte de una identidad visual? Tenemos los colores corporativos, ¿no? Y acá después vamos a hablar un poco de la teoría del color, de la psicología del color, mejor dicho, en los cuales los colores transmiten emociones y mensajes, entonces por eso los tenemos que seleccionar cuidadosamente. Después tenemos la marca gráfica. Acá lo puse como marca gráfica y no como logotipo, porque está mal dicho esto de logotipo. Logotipo es solamente un tipo de marca que es cuando la marca tiene solamente texto. Hay muchos más tipos de marcas como por ejemplo los isotipos, que son solamente símbolos, los imagotipos, que es cuando símbolo y texto se unen pero no se pueden separar. Un ejemplo sería la marca de Burger King. Entonces acá vamos a hablar de marca gráfica. Es el elemento más reconocible de la identidad visual y obviamente tiene que ser memorable, pregnante y tiene que reflejar la esencia de la empresa. Siguiendo con los elementos, bueno, la tipografía. Cuando hablamos de tipografía es un mundo aparte donde tenemos un montón de posibilidades y siempre lo crucial es lograr la legibilidad, que es que se pueda leer fácilmente. Y también, obviamente, representar la personalidad de la empresa. Después podemos hablar de las formas, ¿no? De la morfología, donde están presentes en la marca y en los diseños que se utilicen para la marca. Y por último también las fotografías. Como todos sabemos, cada fotografía transmite un mensaje, ¿no? Los colores, la disposición de los elementos y demás. Hasta acá vamos bien, cualquier cosa me preguntan. Bueno, la identidad visual obviamente es el exterior de la marca y es fundamental para destacar entre la competencia y fidelizar al público. Obviamente cuando creamos una marca eh, tenemos que analizar un público objetivo, tenemos que analizar cómo se ven las otras empresas del rubro, tenemos que diseñar la identidad de la marca gráfica, seleccionar colores y tipografía y pensar en un estilo propio para la marca. Bueno, entonces, volviendo a los elementos de una identidad visual, tenemos la tipografía. Bueno, la tipografía es un canal de expresión para aumentar la eficacia del mensaje, ¿no? Entonces tenemos que saber elegir nuestras tipografías porque cada una de ellas transmite, cada familia tipográfica transmite un mensaje diferente. Entonces, obviamente, todo depende del contexto, de la legibilidad y de la intención comunicativa que tengamos. Las familias tipográficas son, mejor dicho, engloban un conjunto de signos alfabéticos y no alfabéticos, como pueden ser los números, que tienen características estilísticas y estructurales similares o comunes. Entonces, cuando vemos varias fuentes, digamos, tipográficas,
cada fuente pertenece o se engloba en una familia. Entonces vamos a ver las principales. Acá tenemos una tipografía serif. Las tipografías serif son las más antiguas, digamos, una de las más antiguas, que se destacan por tener las serifas, que son estos trazos que sobresalen de la letra. También son llamadas romanas, así que las pueden encontrar como romanas o serif. Y provienen de una época en la que las letras se tallaban en bloques de piedra, entonces era muy complicado que los bordes quedaran rectos. Por ese motivo es que tienen esos remates que se llaman serifas. Bueno, ¿qué transmite esta tipografía si la queremos utilizar para un diseño? Bueno, son tradicionales, son elegantes, son serias, es muy importante. También son respetables y formales. Y obviamente, al tener estos trazos, que son un poco más finos, tienen un alto contraste de trazos. Entonces son tipografías muy refinadas y con autoridad. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, tenemos Dior, Zara, Tiffany en marcas con una familia tipográfica serif. Obviamente son muy utilizadas para lo que son marcas de lujo, pero también se utilizan en otras marcas como más serias, como puede ser un estudio de abogados. Después tenemos la tipografía sans serif. Esta tipografía ya es más moderna. Fíjense que ya perdemos estos trazos de las serifas y tenemos un estilo un poco más uniforme entre los trazos. Esta familia tipográfica apareció en Inglaterra en 1820, 1830 aproximadamente. Obviamente son tipografías más modernas, las cuales no tienen contraste y son más legibles y más fáciles de leer. Por ejemplo, para un uso más comercial, como pueden ser carteles, son mucho más vistosas. Y lo que aporta a esta familia tipográfica es la modernidad, la fuerza, el dinamismo y el minimalismo. Actualmente hubo como una tendencia de pasar todas las marcas, rediseñar estas marcas con tipografías sans serif. Entonces van a ver que es algo muy común hoy en día ver todas las marcas con tipografías sans serif. Bueno, acá algunos ejemplos de marcas con esta familia tipográfica. Tenemos Calvin Klein y The North Face. También es algo importante tener en cuenta que son indicadas para visualizaciones en pantalla, ¿no? Quedando legibles hasta en tamaños muy pequeños. Hay que tener en cuenta que para que una tipografía sea legible, el mínimo tamaño que se puede tener es de 8 puntos. Menos de eso ya no se lee, o bueno, hay que ponerse anteojos, lupa o lo que sea. Así que ténganlo en cuenta porque más algunas familias tipográficas son más legibles que otras. Esta familia es muy legible. Bueno, acá tenemos un diferencial, digamos, de lo que serían una tipografía sans serif y una tipografía serif. Fíjense, tanto en mayúscula como en minúscula, cómo cambian los trazos. Esta no tiene estos remates, mientras que esta sí. Tenemos acá la diferencia entre un trazo mucho más fino y uno mucho más ancho. Y acá es bastante uniforme. Bueno, pasemos con una tipografía ya un poco más polémica, que son las script. Las script son tipografías que simulan, digamos, ser manuscritas o hechas a mano. Entonces se caracterizan por tener ligaduras en las letras y se pueden utilizar para títulos, firmas, ya que los trazos que tienen son muy finos y si se achican pueden llegar a desaparecer. Obviamente eso hace que pierda la legibilidad del texto. Pero por otro lado, si vamos a lo que transmiten elegancia, lujo, calidad, y son ideales para aplicarlas en algunos proyectos donde tengan
un concepto de historia y tradición, ¿no? Y que sean clásicos. O sea, se utilizan más que nada en firmas, en capaz en alguna bajada de la marca. Obviamente que se utilizan para mucho más, pero si hablamos de identidad visual, se suelen utilizar para eso. Veamos algunos ejemplos. Tenemos Coca-Cola, una marca con mucha historia, trayectoria. Tenemos Cadbury y tenemos Sharpie. Dentro de los conceptos de la marca, siempre que hablamos de una marca tenemos que hablar de transmitir un concepto. Fíjense que Sharpie es una marca de fibrones y marcadores. Entonces, en este caso, que se haya utilizado una tipografía script para el logotipo, me parece algo sumamente acertado, ya que simula como si lo hubieras escrito con el fibrón. Bueno, tenemos una tipografía display, esta es la más polémica de todas. Estas tipografías son las llamadas de fantasía. Obviamente que las que se encuentran normalmente en Internet son tipografías donde la legibilidad nunca se tuvo muy en cuenta, y si las usamos mal, transmiten falta de cuidado, baja calidad, y a veces para algunos proyectos en los cuales sea necesario usarlas, está bien, pero bueno, siempre hay que tratar de ver si son sumamente necesarias utilizar una tipografía de fantasía. Bueno, pasemos a otro de los componentes de la identidad visual, que es la psicología del color. Los colores, como saben, en muchos, digamos, en muchos aspectos, en muchas carreras, más que nada las de diseño, siempre se habla del color porque transmite algo, porque tiene un factor psicológico el color, que hace que nos sintamos en calma, que tengamos un poco de miedo, de preocupación, de alegría, de opresión, de violencia, entre otras cosas. Siempre hablando de psicológicamente qué es lo que nos transmiten, ¿no? Y volviendo a esto del concepto de una marca. Entonces, veamos algunos de los más importantes. Tenemos el amarillo. Las tonalidades amarillas son colores cálidos que tienen como significado eh, la alegría, la felicidad, pero también en algún aspecto más negativo se las puede asociar a determinadas enfermedades, por ejemplo la hepatitis, y también es un color de advertencia o alerta, si nos fijamos en los símbolos o signos de tránsito, muchas veces el amarillo significa advertencia. Entonces tenemos estos significados: optimismo, diversión, amabilidad, entre otros aspectos o significados. Algunas marcas que utilizan el amarillo, bueno, tenemos McDonald's, tenemos Nikon. McDonald's también utiliza el rojo, pero bueno, acá en este caso los arcos son dorados, son amarillos. Tenemos National Geographic, IKEA, Denis. Pasemos a otro de los colores. Los azules son colores fríos que transmiten tranquilidad, relajación, transmiten confianza, son símbolo de la fidelidad, también refieren al mar, al cielo, y a esto de la verdad, de la transparencia. Fíjense que muchas marcas de bancos, por ejemplo, o de salud, tienen el color azul como parte de su identidad visual. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos Facebook, tenemos PayPal, tenemos Meta, antes Facebook en realidad. Eso es lo que transmite el azul, transmite esto de la confianza, ¿no? Entre, bueno, muchos otros significados. Después eso lo analizaremos cuando diseñemos. Después tenemos el rojo. El rojo es un color que emana amor, por un lado, pero también
puede emanar esto de la prohibición, de lo violento, de la fuerza, de la agresividad, del peligro y también de la estimulación. Entonces es un color que hay que tener como ciertos cuidados para utilizarlo porque tanto en ambientes, por ejemplo, si queremos pintar nuestra casa de rojo o si queremos usarlo en una marca, ¿no? Lo que pasa un poco con esto del rojo, fíjense, por ejemplo, en McDonald's se utiliza el color amarillo y el rojo. Y muchas veces el rojo se utiliza en los locales porque es un color tan fuerte que en un local de comida rápida lo que quieren es que vos te sientes, comas algo y te vayas para que venga el que siga. Entonces, eso es lo que transmite el rojo. Esa perturbación hace que te perturbes y que no quieras estar mucho tiempo en ese lugar. Y entonces comes y te vas. Así que bueno, es un color como para utilizarlo eh, con ciertos cuidados o teniendo en cuenta siempre el concepto principal. ¿Cómo es que un color puede tener significados tan opuestos? Bueno, esta pregunta es muy interesante. Los colores pueden tener significados opuestos porque dependiendo de la tonalidad que elijamos, ¿no? Si nos vamos a un círculo cromático, si vamos a elegir un color, tenemos miles de colores de una tonalidad roja, por ejemplo. Entonces, si utilizamos una tonalidad roja que está muy cercana al blanco, que ya va a ser medio un rosado, no te va a transmitir lo mismo que si te vas a un rojo, como este que tenemos acá, que está furioso, no te va a transmitir lo mismo. Entonces, siempre que tengamos en cuenta esto del color, tenemos que tener en cuenta también las tonalidades. Siempre, por ejemplo, un azul más tirando al celeste no va a transmitir lo mismo que capaz un azul muy subido, que capaz que transmite, por ejemplo, uno de los de estos significados opuestos que tiene el azul es que el azul también significa o transmite tristeza. Entonces, pero siempre y cuando lo utilicemos capaz que más tirando para el lado del negro. Entonces siempre hay que darnos cuenta o fijarnos en el tema de las tonalidades. Bueno, el verde. El verde es un color que transmite esto de la ecología, se lo asocia a la armonía, la tranquilidad, lo natural, lo que crece de la tierra. Entonces es un color que da frescura, calidad y se utiliza mucho para lo que son alimentos, cuando queremos transmitir que algo es más liviano, que es light. Fíjense que todo lo light es verde, porque te quieren transmitir esto, ¿no? De lo liviano, lo saludable. También transmite juventud, lealtad, esperanza, libertad, dinero. Esos son todos los significados del color. Veamos algunas marcas. Tenemos Spotify, tenemos Starbucks, tenemos esto de Android. Fíjense en esta de HelloFresh, que ahí el limón es verde. Entonces, esto lo que transmite es la juventud, lo que sería lo vivo, ¿no? La vitalidad. Bueno, tenemos el violeta. El violeta es una mezcla entre el rojo y el azul, entonces es la combinación de un color cálido y un color frío. Y este es el resultado de un color que se relaciona mucho con la fe, con lo místico. Fíjense que los obispos utilizan mucho en su vestimenta este color. Y también es un color que simboliza la feminidad. Entonces también lo vamos a ver muy utilizado para todo lo que tenga que ver con la feminidad, el feminismo y demás. También transmite locura, creatividad, misterio y magia. Algunas marcas que utilizan este color. Fíjense en la diferencia entre las tonalidades, ¿no? Bueno, tenemos el naranja. El naranja es una combinación del rojo con el amarillo y da un color que se asocia con la diversión, la sociabilidad, la alegría. También se asocia mucho con lo que es el sabor y la frescura.
Pero más que nada con esto de la diversión. Es un color divertido, fíjense, por ejemplo, la marca de Fanta, que utiliza el naranja, porque la Fanta está como orientada más a lo que son eh, adolescentes, jóvenes, ¿no? Más a la juventud. Entonces, por eso está ese color, el naranja. Fíjense que también está Nickelodeon, tenemos TNT, tenemos todo lo que es más entretenimiento, lo tenemos en estos colores. MasterChef. Bueno, tenemos el blanco, que es un color que se relaciona con la pureza, la paz, la limpieza, y al ser la suma de todos los colores posee la máxima cantidad de luz. Es empleado para expresar la perfección máxima, digamos, y también esto de lo positivo, lo puro, lo cálido, perdón, lo delicado, la inocencia, y también es un color que en las marcas se suele utilizar, digamos, como un contrafondo, ¿no? No se suele utilizar el blanco en sí, sino que tenemos que tener otro color para aportarle al blanco. Así que vamos a ver mucho esto de marcas con fondo de otro color. Bueno, después tenemos el negro, que por un lado simboliza esto de la muerte, la oscuridad, lo triste, pero también nos aporta lujo, elegancia, como en marcas, por ejemplo, de automóviles o marcas de diseño de alta costura. Entonces ahí ya tenemos más lo elegante, lo fino, tenemos esto del poder. Fíjense, acá tenemos muchas marcas, van a ver que hay un montón de marcas que utilizan el color negro y un poco lo que quieren transmitir es esto de la elegancia, ¿no? El estatus. Bueno, y acá ya vamos a unir dos conceptos, ¿no? Ya tenemos el branding, ya sabemos qué es y qué componentes tiene. Tenemos, por otro lado, como parte del branding, la identidad visual. Ya sabemos qué transmiten los colores, qué transmiten la tipografía. Y ahora vamos a hablar de este concepto del UX. El UX es la experiencia del usuario, ¿no? ¿Qué es la experiencia del usuario? Bueno, es la percepción y la respuesta de un usuario ante la utilización de un producto o servicio. Actualmente se utiliza todo esto que es el UX o el diseño UX mucho para lo que es web, para diseñar aplicaciones, para diseñar páginas web, pero no solamente lo tenemos ahí, lo podemos tener en la vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿no? Y abarca todos los aspectos de la interacción del, del usuario con una marca desde el diseño hasta el servicio al cliente. Entonces, acá nosotros como usuarios, por ejemplo, quiero saber cuál es una experiencia de usuario de ustedes que los haya sorprendido positivamente. Si quieren, escríbanmelo. O sea, algo que hayan eh, experimentado que los haya dejado satisfechos. Puede ser de un producto, puede ser de un servicio, puede ser de una web, algo que les haya facilitado la vida. Entonces tenemos lo que es UX, que es un término bastante reciente, pero hay quienes lo limitan solamente a lo digital o solamente a la usabilidad, que es otro concepto que vamos a ver. Y la marca, ¿no? Del branding es un término antiguo, pero hay quienes lo limitan solamente a la identidad visual. Fíjense cómo limitamos estos conceptos. Eh, el UX o la experiencia del usuario es la percepción que tenemos como usuarios cuando usamos un producto o servicio, mientras que el branding es la percepción que tienen las personas de una marca en particular. Por ejemplo, ¿no les pasó alguna vez de haber visto alguna marca eh, que tienen un concepto de esa marca, pero nunca la compraron, nunca la utilizaron, nunca tuvieron una experiencia del usuario puntual?
pero bueno, tienen ese concepto de lo que quiere transmitir la marca. Bueno, ese concepto de lo que quiere transmitir la marca, aunque ustedes no hayan experimentado su uso, eso es el branding. O sea, ¿qué percepción tenemos de esa marca? En cambio, la experiencia del usuario es cuando ya adquirimos ese producto o ese servicio y podemos ver cómo nos sentimos cuando usamos ese producto o servicio. Entonces, ¿para qué sirve el diseño UX? Bueno, primero para una mayor satisfacción del usuario. Lo que quiere lograr el UX es que el usuario se sienta satisfecho. Segundo, tener un incremento en la usabilidad. ¿Cuánto, cuánto sería la usabilidad de ese producto o servicio? ¿Cómo lo podemos usar de la manera más fácil posible? También, por otro lado, queremos lograr una ventaja competitiva, porque si a nuestro producto o servicio le va bien, nos va a elegir sobre la competencia. Y por otro lado, y no menos importante, la mejora de la imagen de marca. O sea, si tenemos un muy buen diseño UX, también le estamos aportando al branding. Volviendo al concepto de usabilidad, que es un concepto, digamos, clave del diseño, digamos, de la experiencia del usuario, la usabilidad es un atributo de calidad de un producto que se refiere sencillamente a su facilidad de uso. Bueno, esto lo dijo Jacob Nielsen, que es el padre de la usabilidad, el que, digamos, primero utilizó este término a principios de los 2000, o sea, fíjense que no es algo nuevo, sino que es algo que se viene estudiando ya desde hace varios años, eh, y básicamente refiere a esto, a cómo es la facilidad de uso, esa es la usabilidad. Y obviamente este término determina qué tan satisfactoria y agradable va a ser la interacción entre un usuario con el producto. Les voy a poner un ejemplo de una buena experiencia del usuario en algo físico, digamos. No sé si vieron el ejemplo de el ketchup Heinz. Si no, después búsquenlo, está muy bueno. Antes la botella de Heinz, primero que era una botella de vidrio, que la tapa la tenía arriba. Entonces, obviamente, las personas cuando se querían poner ketchup tenían que dar vuelta a la botella y agitarla para que caiga. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo mejoraron? Escucharon al usuario y rediseñaron ese packaging de plástico y con la tapa abajo. Entonces ya la gente no tiene que sacudir, digamos, el envase para ponerse ketchup, sino que por la misma gravedad cae. Bueno, ahí tenemos una buena experiencia del usuario en algo físico, en un producto. Así hay un montón de ejemplos más diarios, como puede ser la cajita de leche, ¿no? Con la tapita. Antes venían y vos tenías que cortar, eh, algunas siguen teniendo así, tenías que cortar el piquito de cartón. Bueno, eso lo mejoraron poniéndole una tapita. Bueno, eso es una experiencia del usuario. Están escuchando al usuario y mejorando eh, su, su producto o su servicio a partir de las reseñas o de lo que los usuarios dicen. Veamos algunos ejemplos eh, de buenas prácticas, digamos, del diseño UX. Un ejemplo principal, fundamental, Google. Google te simplifica la vida desde 1998. O sea, fíjense en el diseño, cómo cambió. Tenemos un diseño eh, de identidad visual que cambió, que se pasó de una tipografía sans serif, de una tipografía serif a una sans serif. Pero más allá de eso, fíjense que la usabilidad de Google estuvo desde el principio. Lo único que tenemos en Google es un buscador y es lo único que necesitamos. Después sigamos con otro ejemplo, tenemos Apple. La página de Apple lo que tiene
es que es muy fácil de usar y que además, por ejemplo, de los nombres de las categorías, las subcategorías constan de pequeñas imágenes para facilitar la navegación, estas que tenemos acá. Es un diseño bastante simple, tenemos que tener en cuenta que siempre en una página tenemos que lograr que a no más de 3 clics lleguemos a donde queríamos ir, así que acá lo logramos, es una buena experiencia del usuario. Después tenemos Waze, que normalmente antes se utilizaba más capaz Google Maps, pero ahora mucha gente utiliza Waze. Y lo que tiene Waze de diferente a lo que sería Maps o Google Maps es que además de poner un destino y llegar a ese destino, tenemos la participación en vivo, digamos, de los usuarios, donde van informando si hubo un accidente, si está cortada una calle, si pasó algo en la autopista, eh, y otras condiciones que puedan hacer que nuestro viaje se vea en peligro. Entonces, este diferencial que tiene Waze hace que la experiencia del usuario sea mucho mejor en comparación a la de Google Maps. Bueno, y por último, ya estamos llegando al final. Em, Tenemos como ejemplo también de una buena experiencia del usuario los hilos de Twitter. A mí me gusta llamarlo Twitter todavía, ya sé que se llama X, pero todavía me cuesta acostumbrarme. En los cuales los hilos se utilizan para enumerar los tweets que corresponden a un solo tema o a un solo discurso, para que si alguien comienza a leer, por ejemplo, desde la mitad, tuviera un punto de referencia o un punto de partida para regresar o seguir avanzando, o poder ver toda esa información que nos quiere mostrar sin tener que andar buscando por ahí cuál era el tweet anterior. Así que bueno, hasta acá llegamos con lo que sería nuestra charla de hoy, nuestro webinar de hoy. Eh, Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Eh, si tienen dudas o preguntas, este es el momento de hacerlas, las voy a ir respondiendo en orden. Cuéntenme qué les pareció. ¿Qué aprendieron hoy sobre branding y UX? Gracias, Juliana, gracias, Miriam. Bueno, acá Diana pregunta, si una identidad de marca se deteriora, ¿cómo se mejora? Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Si hablamos de la identidad visual, por ejemplo, nada, hacer un rediseño. Habría que buscar si esa marca quiere tener algún concepto nuevo, por ejemplo, em, hacer un rediseño que identifique o que quiera transmitir el mensaje nuevo de la marca. Fíjense, a lo largo de los años, las marcas van cambiando su identidad visual, su marca, y lo van haciendo a veces con detalles o a veces hacen cambios muy bruscos, como por ejemplo X con Twitter, ¿no? Fíjense en ahí, Elon Musk compró Twitter y cambió todo. Algunos dirán cambió para mejor, otros dirán cambió para peor, pero fíjense que el producto, el servicio en realidad es el mismo, pero la identidad cambió totalmente. Así que, y hablando de branding, bueno, escuchar al usuario, empezar a escuchar al usuario, qué reseñas da sobre ese producto o servicio, hacer encuestas, investigar. Esos son todos los aspectos de cómo mejorar una identidad de marca. Bueno, muchas gracias, Mora.
¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta? Gracias, Vero. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Diana. Bueno, acá Noelia nos dice qué hacer cuando fallan esos rediseños de marca. Bueno, un rediseño de marca puede fallar, ¿no? Por un montón de motivos que a veces no están considerados. Lo importante es que antes de hacer un rediseño de marca se haga una investigación de mercado, em, una investigación de los usuarios para saber, y de nuestro público objetivo, para saber a dónde vamos a apuntar. Y ahí es donde falla. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar con los rediseños es que muchas veces em, el dueño de la empresa, del emprendimiento o de la marca, a veces quieren transmitir lo que ellos son y no lo que el público objetivo quiere. Y ahí es cuando empieza a fallar. Porque cuando hablamos de una marca no hablamos de nuestro branding personal, sino estamos hablando de la marca en sí. Entonces quizás hay que analizar bien a qué público objetivo nos queremos enfocar para que, bueno, no falle. Y si falla, habrá que rediseñar de vuelta. Bueno, gracias, Graciela. Les paso mi Instagram por si me quieren seguir. El Instagram de mi emprendimiento es Ginger Up Design. Y mi cátedra es Cátedra Pons. Si están pensando en estudiar, súmense en Cátedra Pons, perdón. Me falló la. Esta es la cátedra de una amiga. Cátedra Alonso. Me falló el subconsciente. Bueno, súmense, vengan a estudiar, que vamos a hacer cosas muy copadas. Diseño de marca, diseño de web, todo. Así que bueno, si tienen alguna duda más, alguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay dudas, damos finalizada la charla. Les agradezco mucho por haberse conectado eh, y por haberme escuchado. Gracias, Felipe. Gracias a todos.